Hola, muy buenas, Antonio Maeso. No es habitual que haga vídeos de bicis, pero hoy os traigo una cosa que también creo que os puede interesar y hay un cierto grupo de seguidores de mi canal que también están interesados en las bicis. Así que dejadme que os lo enseñe, que son unos pedales novedosos y que le pueden resolver un problema a alguien al estilo de como me lo va a hacer a mí, espero. Bueno, pues todo el mundo sabe, todo el mundo que me sigue en mi canal y mi historia deportiva, en fin, y la mayoría que estáis viendo este canal pues no lo sabréis, no tenéis por qué, que yo tuve un accidente en la Isla de Man y esta rodilla de aquí la tengo muy mal, de hecho no tengo rótula, entonces no tengo estabilidad en el pie, tengo bastantes problemas. Y en mi bici de carretera, en mi bici de paseo, de trekking, en la cual tenéis un vídeo de una modificación que le hice a la suspensión que me está funcionando muy bien. Bueno, pues en mi bici de carretera tengo un problema, que es que estos pedales que trae originalmente pues tienen buena pinta, son unas plataformas interesantes y con estos punzones que yo creo que agarran bien en los pies, pero yéndome bien en el izquierdo, en el derecho, que es donde tengo el problema en la rodilla, pues se me resbala un poco y no consigo tener el pie quieto ahí, ¿no? Entonces, claro, pensé, ¿y si le pongo unos pedales de clip, como los que llevan los ciclistas de carretera? Pues ya le quitaría la versatilidad que tiene la bici de poder ser utilizada en cualquier momento para un paseo y tal. Ya tendrías que llevar las botas estas de ciclismo con el clip. Entonces estuve buscando y encontré dos opciones interesantes para mi caso. Una podían ser los MagPed, que son los pedales magnéticos, que habréis quizás oído hablar de ellos, y que pues llevan un imán en el pedal y tú llevas una placa de hierro en tu bota o en tu zapato y bueno, pues esto se coge y se pega ahí de alguna manera y pues te ayuda a mantenerte un poco más guiado y pegado al pedal. Esto es una opción interesante, aunque no son baratos estos pedales, y bueno, fue una de las cosas que consideré. Pero es que luego resulta que entró en la búsqueda o en mi camino estos de los que os quiero hablar hoy, que han sido finalmente los que he elegido. Aquí tenéis la caja. Es un sistema que ha hecho Shimano que se llaman los ClickR Pedals. Y básicamente lo que se trata es de unos pedales que son un 60% más fáciles llevando cala, o sea, llevando el clip, son un 60% más fáciles de salirse pues del sistema de fijación, ¿verdad? Bien, pero no solo esto lo interesante, porque eso podría ser interesante, pero a mí no me terminaba de cuadrar, sino que en este modelo, en el PDT 421, tenemos un pedal híbrido, digamos, que es un pedal con cala por un lado, con este sistema de cala Click and R, 62% más fácil de soltarse que uno normal, aparte de que tiene aquí su ajuste como vemos, sino que además lleva una plataforma. Entonces, bueno, pues puedes llevar unos zapatos, que ahora os mostraré los que yo me he comprado para probar esto. Puedes llevar unos zapatos en un momento dado para dar un paseo, pues utilizando la plataforma, cualquier zapato, cualquier calzado de calle que lleves. Y luego si vas a hacer una ruta un poco más larga, un poco más de carretera, pues te puedes preparar los otros zapatos que supuestamente estos que he encontrado, ahora os los enseñaré, permiten llevar cala y además andar con ellos, andar en, bueno, una manera más o menos cómoda. Pues digo, con estos otros zapatos y la cala, pues puedo salir a hacer carretera, que es cuando sufro de que no puedo llevar buen ritmo porque se me escapan, ¿no? Entonces, bueno, pues estos pedales vienen aquí en su caja con su pequeño manual y estas sujeciones para el zapato, que esto es lo que encaja, obviamente, aquí. Estas, además, son las Shimano versión, porque tienen dos tipos, pero esta es la versión, aquí está, SH56. Estas tienen, bueno, la virtud de que cuando tú llevas el pie aquí, con las 51, que sería el otro modelo, tú tienes que hacer así para sacarlo, este giro, y ya sale. Y sin embargo, con las 56 puedes hacer para arriba, puedes hacer para allá y puedes hacer este giro. Lo puedes hacer arriba, hacia allá y giro para acá. Con lo cual,
son mucho más versátiles a la hora de sacar el pie, ¿no? Que ese es también un miedo que siempre he tenido yo en este tipo de sistema de calas. Así que bueno, estoy muy contento, muy emocionado de tener esto aquí. Y ahora voy a coger mi Moustache de trekking y se lo voy a cambiar. Os lo enseño cómo queda. Bien, pues ya los tengo instalados. Fijaros aquí, pues qué bien quedan. Son ligeros, están hechos de un material de plástico duro, con toda la parte interna pues de aluminio. Digamos que son unos pedales más o menos tradicionales en la parte central, tradicionales digo de cala, de clip, pero que solo llevan por un lado a los cuales se le ha puesto toda esta estructura alrededor de plataforma. Un plástico duro que yo creo que está muy bien. A mí me gusta mucho cómo quedan, la plataforma me gusta mucho para cuando vaya pedaleando pues de paseo y pues nada, pues tengo muchas ganas de probar si realmente ahora cuando le pongo aquí esta cala, que lo he ajustado al mínimo, pues me da esa seguridad en el pie, esa no flotabilidad y ese más agarre que necesito para ir más lejos, más rápido en carretera. Como os he dicho, bueno, aquí está el pedal anterior y la caja. Como os he dicho, he comprado también unas zapatillas para poder llevar las calas, obviamente, pero además que cumplan la doble función de poder ir, pues bueno, con el clip, con las calas y poder ir en plataforma, pero bueno, más que por eso, porque cuando la lleve voy a ir con la cala seguramente, es que cuando te bajes de la bici puedas ir a dar un paseo, puedes ir a visitar a alguien, lo que sea, puedas andar, ¿no? Más o menos cómodamente. Y entonces cuando llegaron a mi conocimiento estas de esta marca Spiuk, que es muy conocida en el mundo del ciclismo o en el ciclismo de competición, yo nunca he tenido nada de esta marca, porque no he competido y tampoco soy un asiduo de carretera, sino más bien de campo. Pero, en fin, que sé que es una marca conocida. Y encontré este modelo. Este modelo que es el modelo... ¿Cómo se llama el modelo? Motive Indoor. Supuestamente, Indoor es para bueno, un poco para sitios indoors de puertas adentro. Pero a mí me gustó por lo siguiente, porque dicen que, bueno, que puedes andar con él muy bien, este tipo de suela que lleva, aquí va a llevar la cala. Y también porque como yo vivo en el desierto, pues todo este microcalado que lleva aquí en su tejido, supuestamente debe de ser más fresco que algún otro tipo de calzado. Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Y este va a ser el complemento en este caso. Yo está para meterlo también de una manera fácil, que a mí no me gustan los cordones. En fin, lo vi bastante interesante. Deciros como curiosidad que todas las opiniones, pues bueno, eran positivas de este zapato. Hay que tener cuidado a la hora de elegir la talla. Yo llevo un 43 normalmente en zapatos de calle y aquí he pedido un 45, o sea que son bastante pequeños al parecer. Así que bueno, pues este es el complemento y ahora para completar el vídeo no solo quería enseñaros este producto, sino que voy a salir a probarlo. Voy a salir a probarlo, voy a probarlo unos días además y cuando los pruebe unos días pues os lo contaré tal cual como seguido a este instante cómo va. Hola amigos, he hecho una pequeña parada aquí aunque no tengo equipo de grabación ni nada, solamente unos segundos, ahora os explicaré en detalle el funcionamiento en el taller, pero es que quiero que veáis una cosa. Estoy aquí en la bici de trekking, la que lo estoy probando aquí en el entorno de la Sierra de Huétor de Granada. Y fijaros, yo me he parado, me he bajado de la bici. Y fijaros la posición de los pedales. Porque ahora explicaré. Así es como se quedan cada vez que te paras. Y ahora a continuación, pues explicaré la razón que tiene de ser. Y una cosa que no explica en ningún vídeo que he visto de este tipo de pedales, que es cómo se funciona, cómo se trabaja con ellos. Vamos a verlo. Bueno, ahora os hago el análisis de cómo van estos Clip R y exactamente, como os digo, sobre todo el funcionamiento, que me parece muy importante, y las sensaciones. Pero hago aquí un inciso, un paréntesis, para enseñaros también estos otros pedales que me han llegado. ¿Por qué os los enseño? Porque son del mismo estilo. Son pedales plataforma por un lado y
de clip o de cala por otro lado. En este caso el modelo PD EH500, es un modelo que es, pues dice aquí para carretera, bueno, pero yo creo que por el estilo que tiene, que veréis ahora, desde luego no son tanto de paseo como los Click Art que os he enseñado antes, y bueno, pero pienso que puede ser una opción. Yo en este caso los he pedido para ponérselo a una bici de campo. Y este sería el pedal. Como veis, es un pedal plano, ligeramente cóncavo, se puede ver aquí, sí, ligeramente cóncavo, y que supuestamente aquí le puedes poner unos pines que debe de traer por aquí por algún sitio. Bueno, aquí trae dos calas, que si no estoy equivocado son también del tipo 56, aquí lo pone, SH56 Multi, la M, Multi Release, quiere decir que no solo salen hacia allá, sino que salen hacia allá, hacia arriba y así. Con lo cual, bueno, pues es muy fácil. Y luego por aquí tenemos una bolsa de pines. Una bolsa de pines para incrustarlos, bueno, atornillarlos, quiero decir, aquí. Y pues tener más agarre a la hora sobre todo de hacer campo, ya que estos pines aumentan enormemente el agarre cuando tú le das aquí, sobre todo con un zapato que sea plano o que tenga la suela de goma, pues de momento se queda aquí muy cogido y es de lo que se trata. Así que bueno, esto es otra opción muy interesante. Yo, como digo, la voy a probar, en este caso ya no en la bici de trekking, de paseo, sino en la propia que tengo de enduro. Y bueno, pues espero que ahora, con el análisis a continuación que os voy a mostrar de qué me ha parecido el Clip and Art y el sistema en general de pedales planos por un lado y con calas por otro, pues bueno, ya digo, con todos estos ejemplos más con el análisis que voy a dar ahora mismo, espero que os podáis hacer una idea de si realmente pueden ser los que os solucionen y os ayuden a mejorar vuestra felicidad y vuestra calidad de uso de la bici o no. Bueno, pues visto todo esto, dejadme que os cuente conclusiones y funcionalidades y usos de este tipo de pedales. Como habéis visto en el corte anterior, unos segundos anteriores, el pedal se coloca aproximadamente siempre así cuando tú lo dejas, de esta manera, de una manera vertical en vez de horizontal. Tiende ligeramente a volverse. Si le das para el otro lado, igual, tiende a volverse. Entonces, aproximadamente te lo vas a encontrar siempre en este rango, en este ángulo. Bien, pues esta es una de las claves, porque el funcionamiento es el siguiente. Cuando tú te subes a la bici, tú tienes dos opciones. ¿Que vas a coger con las calas? Pues entonces coges así, clac, te engancha hacia adelante, ¿veis? Tú estás aquí, coges tu bici y dices hacia adelante, busca y encala, muy fácilmente que se hace. Ahora, que tú dices, no, pues en este momento, por la que sea, o no llevo el zapato o no me interesa encalarme, quiero coger la plataforma, pues entonces de atrás, adelante. Hacia atrás le damos al pedal y colocamos nuestro pie. Entonces esto es un punto clave de la utilización de esto, porque es cierto que bueno, hay momentos en los que puedes andar buscando en qué lado estás y tienes que estar mirando, y realmente no tienes que estar mirando, tienes que estar pensando en hacer este gesto hacia adelante si quieres calas o este gesto hacia detrás si quieres plataforma. Entonces ese es un punto muy importante. Utilizando las calas, la 56, la M56, la multiángulo, por llamarlo así, de que se puede escapar del pedal no en cualquier ángulo, pero en muchos ángulos, es muy fácil sacar la cala. O sea que si tienes miedo a las calas, estos pedales son ideales. Sobre todo si la regulación lo pones al mínimo. Salen muy fácil. De hecho, los he probado, como os dije también, ahora estos días en campo, en esta otra versión, la EH500, PEH500, y bueno, en momentos en los que estás a punto de caerte, sacas el pedal, casi siempre, vamos, yo diría siempre, el otro día lo probé bien,
Ya veis que en una sola salida, fijaros todas las marcas que tiene de hacer enduro, pues obviamente en una sola salida, fijaros. Un detalle sobre los que estén interesados en estos pedales, deciros que vienen con estos pines de 5 milímetros totales de altura. Yo he pedido unos de 6 y de 7 para probar, para tener un poquito más. Y en el caso de esta bici, que es de enduro, pues o all mountain o trail, como quieras llamarlo también, pues me interesa más cuando utilizo la plataforma llevar el máximo agarre también. Y estos pines son los que los proporcionan. Terminando, y ahora vuelvo a los Click and Art de la Moustache. Terminar con esto diciendo que el 90% del tiempo, si los utilizas para enduro y tal, vas utilizando la cala, que sale, lo tengo esto regulado al mínimo y sale muy fácil, muy fácil. Sin embargo, la eficiencia de pedaleo, cuando estás pedaleando en subida y tal, aumenta, pues bueno, yo calculo que entre un 10 o un 15%, esto es difícil de medir, pero entre un 10 y un 15%. E incluso, y me ha sorprendido, la seguridad en bajadas. La seguridad en bajadas se te mueve menos el pie y a mí me ha dado más seguridad. Así que estoy contento y estoy todavía en la curva de aprendizaje de saber llevarlo y saber en cada momento coger aquí y bueno, a veces tengo miedo y todavía suelto la cala y me pongo en la plataforma en alguna bajada muy complicada, ¿no? de piedra o de salto. Pero creo que para los que venimos como yo de la plataforma, aunque utilicé calas hace, no sé, hace 20 años, cosas así, la utilicé un par de veces y vi que, bueno, que me iba a matar y lo dejé. En realidad es como si viniese siempre de la plataforma. Pues este uso mixto me está gustando mucho, ya digo, a pesar de que en la de enduro el 90% del tiempo vaya en la cala, pero entre que suelta muy fácil y entre que alguna vez en este aprendizaje pues puedo coger aquí en la plataforma, pues sensacional. Y volviendo al pedal Click and Art de Shimano, este PD, os recuerdo, PDT 421, PDT 421, pues deciros que en este caso, este pedal, bueno, antes de nada, que el otro día lo usé un poquito por enduro, o un poquito por el campo, y rápidamente lo marca, el otro está más marcado de cualquier piedra que le dé, no son para eso, ¿no? Son para trekking, para paseo, para ir por ciudad, incluso para salir a carretera, pero no para campo, ¿no? Y deciros que en este caso sí que cuando he utilizado esta bici, pues me encuentro usando los pedales de la cala Click and Art, pues un 60%, 70% del tiempo. En esta bici sí que uso muchas más veces la plataforma, por el uso más polivalente, ¿no? Una bici de trekking, de ciudad. Y bueno, pues quizá todavía, pues como digo, se justifica más que en la de enduro, aunque en la de enduro, por otros motivos, como he comentado, también me parece excelente. Bueno, pues yo creo que esto es todo lo que tenía que comentar, una review suficientemente, por lo menos opinión personal y de una persona pues, bueno, que ha buscado este tipo de pedales por las razones que comenté. Y está claro que se gana en eficiencia y está claro que, bueno, pues tiene ese doble propósito y apenas le veo inconvenientes, por lo tanto los veo muy, muy completos. Así que nada, espero que, bueno, os haya informado este tipo de esta review sobre estos pedales a los que me seguí, por el tema de las bicis, que siempre me gustan, aunque este canal es mayoritariamente de motos y reparaciones. Y también os invito a los que tengáis cualquier duda, pues que me dejéis en los comentarios cualquier pregunta, porque como usuario activo de estos pedales, que por supuesto en ningún caso está patrocinado este vídeo por Shimano ni nada parecido, ni por ninguna tienda, pero como usuario activo pues seguramente os puedo, bueno, intentar dar algún consejo o alguna respuesta a alguna duda que me haya dejado, que seguramente me he dejado algunas en este vídeo. Gracias por estar ahí y seguimos pedaleando, seguimos montando en moto, en dos ruedas. Suscribiros si os gusta mi contenido y nos vemos pronto. Gracias.